El día que mi padre me miró a los ojos y dijo que mi hermano mayor, Javier, sería el nuevo CEO de la empresa familiar. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No era solo una traición, era el fin de todo por lo que había sangrado durante 15 años. Yo, Alejandro Ruiz, el hijo menor que había convertido un taller mecánico en una multinacional de importaciones automovilísticas, fui descartado como si fuera un error en los Belensis. No lloré. No grité. En cambio, sonreí. Porque en ese momento, juré que les haría pagar. Cada uno de ellos, mi padre, con su favoritismo ciego, Javier, con su ambición hueca, y mi madre, que siempre había susurrado al oído de mi hermano que él era el elegido. Madrid, esta ciudad de contrastes brutales donde los rascacielos devoran a los débiles, sería testigo de mi venganza. Y sería lenta, meticulosa, como el veneno que se filtra en las venas. Pero el primer golpe fue inmediato. 3 días después de la reunión familiar en la sede de Ruiz Automoción, en el corazón del barrio de Salamanca, me levanté de mi escritorio en la planta superior y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. En mi maletín llevaba los documentos del contrato con la distribuidora alemana de piezas de lujo, un acuerdo de 50 millones de euros que solo yo había negociado durante meses, forjado en cenas eternas en Múnich y promesas susurradas en aviones privados. Javier, con su título de Harvard que no valía ni para limpiar los parabrisas, no tenía ni idea de cómo cerrarlo. Y cuando me fui, se lo llevé conmigo. No era robo, era justicia poética. La lluvia caía con furia sobre las calles empedradas de Madrid esa mañana de octubre, como si el cielo supiera lo que se avecinaba. Yo estaba en mi apartamento en Chamberí, un ático modesto que contrastaba con la mansión familiar en La Moraleja, sorbiendo un café negro mientras repasaba los correos electrónicos. El último era de mi padre, Alejandro. Ven a la oficina a las 10. Tenemos que hablar del futuro de Ruiz Automoción. El futuro. ¡Qué ironía! Durante años, yo había sido ese futuro. Desde que tenía 25, cuando heredé el taller de mi abuelo en Vallecas, un agujero humeante lleno de grasa y sueños rotos, lo transformé en un imperio. Contratos con proveedores italianos, alianzas con fábricas en Barcelona, expansión a Portugal y Francia. Javier, meanwhile, había pasado la década anterior de fiesta en fiesta, de yate en yate, viviendo de la sombra de nuestro apellido. Llegué puntual, como siempre. El edificio de cristal y acero en la Gran Vía reflejaba mi ansiedad, líneas duras, frías, inquebrantables. Subí en el ascensor privado, saludando con un gesto a los empleados que me miraban con esa mezcla de admiración y lástima que ya intuía. En la sala de juntas, mi familia al completo, padre al frente, con su traje a medida y esa barba canosa que lo hacía parecer un patriarca de novela rusa, madre a su lado, con perlas al cuello y una sonrisa tensa, Javier, recostado en su silla, fingiendo modestia con esa pose de niño prodigio. Alejandro, siéntate, dijo mi padre, su voz grave como el ronroneo de un motor viejo. No me senté. Me quedé de pie, apoyado en la mesa de caoba, esperando. Él carraspeó. Hemos decidido que Javier asuma la dirección ejecutiva. Tú seguirás como vicepresidente de operaciones, pero él liderará la visión estratégica. Visión estratégica. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Visión. Javier no distinguía un balance de pagos de una cuenta de Instagram. Yo había sido el que cerraba tratos a medianoche, el que volaba a Alemania cada mes para besar anillos metafóricos. ¿Y ahora? ¿Esto? ¿Por qué? Pregunté, mi voz calmada, pero con un filo que solo yo podía oír. Mi madre intervino. Como siempre, es por el bien de la familia. Cariño. Javier tiene carisma. Los inversores lo adoran. Carisma.
Claro. El mismo carisma que lo había metido en escándalos con modelos en Ibiza, que había casi hundido una filial en Valencia por sus decisiones intuitivas. Mi padre asintió, evitando mi mirada. Es hora de un cambio generacional, hijo. Tú eres brillante, pero Javier representa la frescura. Frescura. La palabra me revolvió el estómago. Salí de allí sin una palabra más, el maletín en la mano ya cargado con lo esencial. En el ascensor, marqué el número de Gerd Müller, el director de la distribuidora alemana. Alejandro, ¿estás listo para firmar?, preguntó con su acento gutural. Cambios de planes, respondí. Pero te lo explico en persona. Mañana en Múnich. Colgué. Mi corazón latía con una furia contenida, como un volcán bajo la piel. De vuelta en el apartamento, me senté frente a la ventana que daba a la Plaza de España. La ciudad bullía abajo, turistas con cámaras, madrileños apresurados bajo paraguas. Yo me sentía como uno de esos gladiadores en las películas antiguas, traicionado por su propio emperador. Recordé las noches en vela, los sacrificios, mi divorcio prematuro porque el trabajo me devoraba, la ausencia en el funeral de mi abuela porque estaba cerrando un trato en Milán. Todo por Ruiz Automoción. Y ahora, desechado por sangre, llamé a mi asistente, Laura, una mujer de 35 años con ojos que veían demasiado. Renuncio, le dije sin preámbulos. Diles que me fui a una convención en Barcelona. Y borra mis accesos. Ella jadeó al otro lado. Alejandro, ¿qué ha pasado? Es por lo de Javier. Siempre lo había sabido todo. Sí. Y no. Es por mí. Colgué antes de que pudiera protestar. Esa noche, empaqué una maleta ligera, ropa, portátil, los documentos del contrato. El hook de mi venganza ya estaba tendido. Müller confiaba en mí, no en la empresa. Si me iba, el acuerdo se evaporaba. Pero no era suficiente. Quería más. Quería verlos suplicar. Al amanecer, tomé el AVE a Barcelona. No a Múnich aún. Necesitaba un respiro, un lugar para planear. Barcelona, con su mar Mediterráneo y sus secretos ocultos en las Ramblas, me pareció el sitio perfecto. Me registré en un hotel boutique en el barrio gótico, una habitación con vistas a la catedral que olía a historia y a sal. Allí, en la penumbra, tracé el mapa primero, hundirlos financieramente. Luego, reconstruirme. Y al final, reclamar lo que era mío. Pero el odio, ese veneno dulce, ya empezaba a corroer algo dentro de mí. Valdría la pena. Los días siguientes fueron un torbellino. Müller llegó a Barcelona en un jet privado, firmamos en una terraza con vistas al Port Beige, bajo el sol que quemaba como mi rabia. Esto es solo el principio, le dije. Tendremos una nueva sociedad, Ruiz no, sino algo puro. Algo mío. El río, alzando su copa de cava. Bienvenido al lado oscuro, amigo. El contrato se firmó a nombre de una LLC que registré esa misma mañana, Apex Importaciones. Ruiz Automoción lo perdió todo, el 40% de sus ingresos anuales, evaporados en un parpadeo. Cuando la noticia llegó a Madrid, vi un correo masivo de Laura, que no pudo resistirse a la lealtad. El caos estalló. Mi padre me llamó 100 veces, Javier, con mensajes furiosos, traicionero, esto es ilegal. Mi madre, un voicemail tembloroso, hijo, vuelve. Hablemos. No respondí. En cambio, me mudé a un piso en el Eixample. Empecé a reclutar ex empleados descontentos de Ruiz, contactos en la industria que odiaban la arrogancia de Javier. El primer mes, Apex facturó 2 millones. Ruiz, meanwhile, vio caer sus acciones un 25%. Pero el dolor no se iba. En las noches, solo con el rumor del tráfico,
Revivía la escena, las caras de mi familia. Esa traición que no era solo profesional, sino visceral. Mi hermano, 5 años mayor, siempre el favorito. De niños, él robaba mis juguetes y mi padre reía. De adultos, él fallaba y yo limpiaba. ¿Por qué? Porque Javier era el mayor, el que llevaba el apellido con orgullo vacío. Yo era el segundón, el que trabajaba en silencio. Un mes después, recibí una visita inesperada, mi prima Elena, la mediadora de la familia, la que siempre intentaba apagar incendios. Llegó a mi oficina improvisada en un coworking de Gracia, con un ramo de flores y ojos rojos. Alejandro, por Dios, ¿qué estás haciendo? Tu padre está enfermo del estrés. Javier. Está perdido. Me reí, amargo. Perdido como siempre. Elena, no vine aquí a escuchar súplicas. Vine a ganar. Ella se sentó, cruzando las piernas con elegancia sureña. Había crecido en Sevilla, pero Madrid la había pulido. No es súplica. Es realidad. La junta directiva amenaza con un voto de no confianza. Los inversores huyen. ¿Y tú? Tú podrías salvarlos. Sus palabras me pincharon. ¿Salvarlos? Después de elegirme como el villano. Pero Elena era diferente, la única que me había defendido en cenas familiares. La que sabía de mis demonios. Diles que negocien, respondí. Pero en mis términos. Esa noche, en un bar de tapas en el Born, bebí demasiado tinto. El alcohol avivó las llamas, visiones de Javier humillado, de mi padre arrodillado. Pero también, un atisbo de duda. ¿Era esto venganza o autodestrucción? Madrid me llamaba de vuelta, como una amante tóxica. Decidí regresar. No para perdonar, sino para rematar. De vuelta en Madrid, la ciudad me recibió con un viento frío que olía a humo y a traición. Tomé un taxi desde Atocha hasta la sede de Apex, que ahora tenía una placa provisional en un edificio de oficinas en Azca. Mi equipo 5 almas leales, incluyendo a Laura, que había renunciado por mí, me esperaba con informes optimistas. Hemos captado 2 proveedores franceses, dijo ella, su voz firme pero con un temblor de preocupación. Pero Ruiz está contraatacando. Javier ha contratado detectives privados. Detectives. Claro. Mi hermano no era de los que se rendían sin pelear sucio. Pasé la tarde revisando correos cifrados, fortaleciendo alianzas. Pero mi mente estaba en otra parte, en la cena familiar que Elena había arreglado para esa noche, en un restaurante discreto en El Retiro. Solo escucha. Me había suplicado por WhatsApp. Escuchar. Como si las palabras pudieran borrar el veneno. Llegué puntual. El traje impecable. El corazón blindado. El lugar era uno de esos sitios madrileños de los 80, con lámparas de cristal y camareros que recordaban a Franco. Mi familia ya estaba allí, padre demacrado, con ojeras que lo envejecían 10 años, madre nerviosa. Jugueteando con su collar, Javier, tieso como un palo, con una sonrisa falsa que no llegaba a los ojos. Elena, a mi lado, como un escudo humano. Alejandro, empezó mi padre, su voz ronca. Hijo, esto ha ido demasiado lejos. Demasiado lejos. ¿Para quién? ¿Quieres el contrato de vuelta? ¿Quieres mi cabeza en una bandeja? Pregunté, sirviéndome un Rioja sin preguntar. Javier intervino. Su tono corporativo ensayado, no seas dramático, hermanito. Fue un error de juicio. Vuelve, y te daremos el 30% de las acciones. Como socio igual. Igual. La palabra me hizo estallar por dentro. Igual, elegisteis a este payaso sobre mí. Y ahora, igual. Mi voz subió de tono, atrayendo miradas de mesas vecinas. Mi madre sollozó suavemente. Alejandro, por favor. Somos familia. Familia.
La excusa eterna para las puñaladas por la espalda. La cena se convirtió en un campo minado. Mi padre habló de legado, de cómo Javier representaba la renovación. Yo contrapuse hechos, las pérdidas de 15 millones en el último trimestre, las demandas de proveedores italianos por pagos atrasados. Javier se defendió con estadísticas falsas, su carisma evaporándose como humo. Elena mediaba, pero sus ojos me decían, no cedas, pero no te pierdas. Al final, rechacé la oferta. Quiero el 51%. Control total. O nada. Salí dejando un silencio sepulcral. En el taxi de vuelta, el teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Sé lo que hiciste en Barcelona. Pagarás. ¿Javier? ¿O alguien más? Los días siguientes fueron una guerra de sombras. Apex crecía, un nuevo almacén en Zaragoza. Alianzas con startups de vehículos eléctricos en Valencia. Pero Ruiz contraatacaba. Artículos en El País insinuaban traiciones internas en Apex. Rumores de sobornos a mis contactos. Una noche, en mi garaje, encontré mi coche rayado con una llave traitre grabado en la pintura. Francia. Claro. Javier jugaba sucio. Necesitaba aliados. Llamé a Tomás, un viejo amigo de la universidad, ahora fiscal en el Ministerio de Justicia. Nos encontramos en un café en Malasaña, entre grafitis y olores a kebab. Alejandro, ¿qué demonios? Tu hermano me ha pedido favores. Tomás era directo, un madrileño puro con cicatrices de la crisis del 2008. Le conté todo, la traición, el contrato robado legal. Por cierto, ya que era mío personal. Si Javier cruza la línea, tengo pruebas de malversación en Ruiz. Facturas falsas de sus viajes a Marbella. Él silbó. Peligroso. La ley protege a las familias, pero no a los idiotas. ¿Quieres que investigue? Dudé. Involucrar al Estado era escalar. Pero el odio me cegaba. Hazlo. Mientras, el peso emocional crecía. Soñaba con mi infancia, Javier y yo corriendo por los jardines de La Moraleja, antes de que el dinero nos separara. Despertaba sudando, con un vacío en el pecho. ¿Era esto venganza o un pozo sin fondo? Laura lo notaba. Jefe, no te conviertas en ellos, me dijo una mañana, trayendo croissants de la panadería de la esquina. Ella era mi ancla, con su divorcio reciente y su hija de 6 años que dibujaba logos para Apex. El clímax de esa semana llegó con una llamada de mujer, Alejandro. Ruiz ha ofrecido duplicar el precio para recuperar el contrato. ¿Qué hago? Mi pulso se aceleró. Era la primera grieta en su armadura. Diles que no. Y prepara la fase 2, expansión a Latinoamérica. Colgué, eufórico. Pero esa noche, solo en mi ático, abrí una botella de brandy y brindé por los caídos. El alcohol avivó recuerdos, la muerte de mi abuelo, cuando juré hacer grande su nombre. Ahora, lo estaba haciendo, pero a costa de mi sangre. Elena me visitó de nuevo, esta vez con lágrimas. Tu padre tuvo un infarto leve. Culpándote. Culpándome. El gancho se hundió más. Fui al hospital Gregorio Marañón, caminando por pasillos estériles que olían a desinfectante y arrepentimiento. Mi padre yacía pálido, tubos en los brazos. Hijo, murmuró. No dije nada. Solo lo miré, viendo al hombre que me había forjado y roto. Salí antes de que las lágrimas traicionaran mi rabia. De regreso, planeé el siguiente movimiento, una OPA hostil. Comprar acciones de Ruiz en el mercado negro, con inversores anónimos que contacté vía Dark Web. Era riesgoso, ilegal en los bordes, pero lógico en mi guerra. Javier no lo vería venir. El invierno madrileño se instaló como un verdugo, con nieblas que ahogaban la Gran Vía y un frío que se colaba en los huesos. Apex había crecido, ahora éramos 20.
con oficinas en un loft en Chueca, lleno de pizarras blancas y el zumbido constante de ambición. Laura dirigía operaciones, un ingeniero de Bilbao, ventas, y yo, la estrategia, tejiendo redes como una araña en su tela. Pero el éxito era amargo. Cada victoria me recordaba la pérdida, no solo la empresa, sino la familia que se desintegraba. Tomás llamó una tarde gris, tengo algo. Javier ha estado desviando fondos a cuentas offshore. Pruebas sólidas, transferencias a Panamá por consultorías que no existen. Mi estómago se revolvió. No era solo incompetencia, era corrupción. ¿Suficiente para procesarlo?, pregunté, paseando por mi oficina con vistas al Palacio Real. Sí. Pero implicaría a tu padre. ¿Estás listo para eso? Listo. La palabra resonaba hueca. Mi padre, el pilar, cayendo por proteger a su primogénito. Decidí esperar. En cambio, aceleré la OPA. Contacté a un fondo de inversión catalán, dispuestos a apostar 20 millones por el 15% de Ruiz. Es un riesgo, dijo el director. Un barcelonés seco como el Montjuic. Pero tu plan es sólido. Si Javier tropieza, ¿Quién? Visualicé las acciones desplomándose. Javier en la calle, suplicando. Mientras, el frente personal ardía. Mi madre me emboscó en una misa en la Almudena, donde fui por inercia, buscando algo divino en medio del caos. Alejandro, Dios nos juzga por el perdón, susurró, arrodillada a mi lado. Dios. ¿Dónde estaba él cuando me robaron mi vida? Dile a Dios que venga a cenar con nosotros, respondí, saliendo al claustro donde la luz filtrada por vitrales pintaba sombras rojas en el suelo. Javier, en su perenoye, escaló. Una demanda civil por robo de propiedad intelectual. Ridículo, el contrato era mío, negociado fuera de horas. Contraté a un abogado feroz, un sevillano que olía a tabaco y venganza. Ganaremos, pero costará sangre, me advirtió en su despacho en la carrera de San Bernardo. Sangre. Ya la había vertido. El twist empezó a gestarse en una cena de networking en el Círculo de Bellas Artes. Allí conocí a Isabel, una periodista del Mundo con ojos verdes que cortaban como cuchillos. Hablamos de traiciones corporativas. Ella investigaba un escándalo en el sector automovilístico. Tu historia huele a portada, dijo, sorbiendo un vermú. Le conté lo justo, la elección de Javier. Mi salida. Sus ojos se iluminaron. Déjame ayudarte. Tengo fuentes en la CNMV. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aliada perfecta. Nuestros encuentros se volvieron rutina, cafés en la Latina. Noches en su piso en lavapiés lleno de libros y humo de cigarrillos. Isabel era compleja, divorciada, con una hija adolescente rebelde, marcada por un padre ausente. La venganza es un amante celoso, me dijo una noche, mientras Madrid dormía bajo una luna pálida. Te Kensun si no la controlas. Me besó entonces. Un beso salado de deseo y duda. Por primera vez en meses, sentí algo más que rabia, vulnerabilidad. Pero la guerra no paraba. Ruiz anunció una reestructuración, despidos masivos. 200 familias en la calle. Laura me lo mostró en un informe. Javier está vendiendo activos para tapar agujeros. Mi rabia se redobló. Organicé una protesta discreta, ex empleados hablando con la prensa, filtrando memos de incompetencia. El País publicó el ocaso de Ruiz Automoción, traición familiar o mala gestión. Mi padre, recuperado, me llamó. Ven a casa, hijo. Hablemos de verdad. Dudé. Elena insistió, es tu oportunidad de cierre. Fui a La Moraleja. La mansión con jardines que ahora parecían tumbas. Mi padre en su estudio, rodeado de fotos nuestras de niños. Te elegí mal, admitió, voz quebrada.
Javier me convenció con promesas. Pero tú eres mi orgullo. Lágrimas en sus ojos. Las mías amenazaron. Demasiado tarde, dije. Pero por ti. Pausó la OPA. Un mes. Salí cambiado. El perdón asomaba. Tentador. Isabel lo notó esa noche, no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Hicimos el amor en su cama deshecha. Y por un momento, el mundo se redujo a piel y susurros. Pero al amanecer, un email de Tomás, Javier sabe de la investigación. Está huyendo fondos más rápido. El mes pasó en tensión. Apex firmó con Brasil. Ruiz se tambaleaba. Javier me confrontó en un parking de la Castellana. Eres un monstruo. Destruirás a papá. Su puño voló. Lo esquivé. Tú empezaste esto, hermano. La pelea fue verbal después, acusaciones. Verdades crudas. Siempre fuiste el débil. Le escupí. El río. Amargo, tú. El resentido. El deadline llegó. No pausé la OPA. Lanzamos 35% de acciones en un día. Ruiz en pánico. La primavera irrumpió en Madrid con una violencia floral, jacarandas tiñendo las calles de púrpura como sangre diluida. Pero en mi mundo, el aire era espeso de anticipación. La OPA avanzaba, el 40% ahora en manos de Apex y aliados. La Junta de Ruiz convocó una reunión de emergencia en su sede. Y yo, como accionista mayoritario emergente, fui invitado. No como hijo, sino como verdugo. Entré flanqueado por mi abogado y Laura. El lobby lleno de flashes de reporteros que Isabel había alertado. Señor Ruiz, ¿es verdad lo de la corrupción? Gritaron. No respondí. Subí al ascensor, corazón martilleando. En la sala. El circo, directivos sudados. Mi padre pálido al frente. Javier con ojos inyectados en odio. Esto es un golpe de estado, espetó Javier al verme. Familia contra familia. Me senté en la cabecera, por primera vez. No es golpe. Es negocio. Presenté los números, pérdidas de 30 millones en 6 meses. Deudas acumuladas por gestión imprudente. Mi abogado deslizó el dossier de Tomás, transferencias offshore, firmadas por Javier. Silencio sepulcral. Mi padre se levantó, temblando. Alejandro. Basta. Toma el control. Pero perdona. Perdonar. La palabra colgaba como una soga. Miré a Javier, que negaba con la cabeza, son falsos. Tú los plantaste. Perenoye pura. Votamos 52% a favor de mi nombramiento como CEO interino. Gané. Salí aplaudido por unos, abucheado por otros. Esa noche, celebré solo en un bar de copas en Huertas, con Isabel. Lo lograste, dijo, su mano en mi rodilla. Pero mi sonrisa era frágil. No siento victoria. Solo vacío. Hablamos de futuro, ella con una exclusiva. Yo reconstruyendo. Pero el teléfono vibró, Elena. Tu madre. Intento de suicidio. Sobredosis. Corrí al hospital. El tráfico un infierno de luces rojas. En la UCI. Mi madre yacía conectada a máquinas, pálida como un fantasma. Mi padre sollozaba en la sala de espera. Por tu culpa, murmuró. Culpa. Me derrumbé en una silla. El peso aplastante. Javier llegó después. Ojos rojos, ella siempre te quiso más. Mentira. O verdad. No importaba. Pasé la noche velándola. En la quietud. Reviví todo, las cenas donde ella defendía a Javier. Las llamadas ignoradas. Pero también, sus abrazos de niña, cuando yo era su pequeño soñador. Lágrimas cayeron. La venganza había cobrado su primera víctima inocente. Al amanecer, ella despertó. Débil, pero lúcida. Alejandro. Lo siento. Sus palabras,
Un bálsamo y una daga. No más guerra, susurré. Prometí disolver la OPA. Fusionar Apex con Ruiz bajo mi liderazgo compartido. Paz. Pero Javier no aceptaba. 2 días después, irrumpió en mi oficina con un USB. Mira esto. Videos granulados. Yo en Barcelona. Firmando con Muller. Soborno. Te grabaron. Mi sangre se heló. ¿Cómo? Un micrófono en mi maletín. Colocado por un detective de él. Publicaré esto. Te hundo. Amenaza real. Llamé a Isabel, necesito tu ayuda. Borra esto antes de que salga. Ella movilizó contactos en la redacción. Mientras, Tomás aceleró la investigación, orden de arresto para Javier por fraude. El conflicto explotó en una confrontación familiar en La Moraleja. Lluvia torrencial, truenos como juicios divinos. Admite que me traicionaste primero, grité a Javier. Él contraatacó, tú nos destruiste por ego. Mi padre se paró, basta. Somos veneno mutuo. Mi madre, aún frágil, lloró por amor a mí. Parad. Cedí. Retiré la OPA. Pero el daño estaba hecho, Ruiz al borde de la quiebra. Apex absorbiéndola en una fusión forzada. Isabel y yo nos distanciamos, su ética periodística chocaba con mis sombras. No puedo amar a un hombre que sé que en Zoom, dijo en una despedida lluviosa en la Puerta del Sol. Solo planeé el remate, testificar contra Javier. Justicia, no venganza. El verano madrileño era un horno. El asfalto derritiéndose bajo pies apresurados. Pero en mi alma, el fuego ardía más caliente. La fusión Apex-Ruiz era un Frankenstein, yo al timón, pero con cadenas familiares. Directivos leales a Javier sabotearon desde dentro, proveedores dudaban. Laura, mi roca, me advirtió, están minando tu autoridad. Ella, con su pragmatismo andaluz, organizó purgas, despidos selectivos, auditorías implacables. Javier, bajo fianza, se convirtió en fantasma, mensajes anónimos, llamadas desde números bloqueados. Te arrepentirás. Su desesperación era palpable, viéndolo en las noticias. Demacrado en una rueda de prensa, negando cargos. Mi corazón, traidor, sintió piedad. Pero la empujé abajo. El clímax se gestó en una convención automovilística en Barcelona, donde Apex presentaba su nueva línea de piezas ecológicas. Yo en el podio. Luces cegadoras. Cientos de ojos. Ruiz Automoción renace, dije. Voz firme. Aplausos. Pero en la recepción, Javier apareció, traje arrugado, ojos salvajes. Hablemos. Ahora. Lo seguí a un balcón con vistas al mar, olas chocando como mis pulsos. Ríndete, le dije. El río, histérico, tú primero. Sé tu secreto. Sacó el teléfono, un audio de mí, años atrás, admitiendo haber inflado cifras para un contrato. Grabado por papá. Antes de su infarto. Mi mundo se tambaleó. Mi padre me traicionó 2 veces, él sabía, continuó Javier. Quería protegerme, pero grabó esto como seguro. Ahora, lo usó. Chantaje. El clímax, o retiraba cargos, o salía a la luz mi delito. Parálisis. El mar rugía abajo. Tentador. Llamé a Tomás desde el baño, verifica esto. Horas después, es real. Pero prescrito. No te tocará. Alivio. Pero rabia renovada. Confronté a Javier en el hotel, puñetazos. Sangre en la alfombra. Seguridad nos separó. Eres patético. Le escupí. Y tú. Un monstruo. Respondió. De vuelta en Madrid. El twist golpeó, mi padre confesó en una carta. Entregada por Elena. Hijo. Grabé eso para equilibrar. Javier me chantajeaba con sus deudas de juego. Pensé que te protegería.
Equilibrar. Mi padre. El titiritero. El odio se volvió hacia él no solo favoritismo, sino manipulación. Desheredé emocionalmente a la familia. Disolví la fusión parcial. Apex se independizó del todo. Ruiz colapsó, quiebra técnica. Mi padre vendiendo la mansión. Javier. Arrestado por fraude agravado. Gritó mi nombre en el juicio, hermano traidor. Testifiqué fríamente, hechos, no emociones. Condena, 5 años. Mi madre, en la galería, me miró con ojos vacíos. Perdóname, susurró al salir. No respondí. Isabel volvió, atraída por la verdad, eres libre ahora. Reconstruimos, lentos. Pero las cicatrices quedaban. El otoño trajo hojas muertas a las plazas de Madrid, un manto dorado sobre ruinas. Apex prosperaba, contratos en México, sede nueva en el Paseo de la Castellana. Yo, CEO indiscutido, pero hueco. Las noches eran peores, sueños de Javier en prisión. Mi padre en un piso modesto en Usera. Mi madre en terapia. Venganza cumplida. ¿Pero a qué costo? El twist final llegó en Navidad. Invitación de Elena a una cena neutral en Toledo. Fui, cauteloso. Allí, mi padre, frágil, con bastón. No busco perdón, dijo. Solo verdad. Confesó todo, el favoritismo por culpa de Javier. El audio como desesperación. Te amaba más, Alejandro. Pero fallé en decírtelo. Lágrimas compartidas. Primera vez. Abrazos torpes, como extraños reconciliándose. Javier. Desde la cárcel. Escribió, hermano. En la oscuridad. Entendí. Perdóname. Quemé la carta. Pero algo se aflojó en mí. Visité su celda en Soto del Real. Niebla envolviendo alambradas. No por ti, dije. ¿Por mí? Hablamos horas, infancia. Errores. El vacío del odio. No perdón pleno, pero cierre. Mi madre se unió, mudada a un apartamento en mi edificio. Abuelita honoraria para la hija de Laura. Isabel y yo, casados en una ceremonia simple en el Retiro, con votos que prometían honestidad sobre venganza. Ruiz renació como filial de Apex, bajo supervisión. Yo dirigí, pero delegué, Laura, vicepresidenta. La empresa creció, pero con ética, donaciones a familias de despidos pasados, programas de rehabilitación para exconvictos. Mirando Madrid desde mi balcón, la ciudad ya no era enemiga. Era mía, cicatrices y todo. La venganza había sido un fuego purificador, quemando lo podrido. Ahora, construía sobre cenizas. No héroe, no villano. Solo humano, forjado en el crisol de la traición. Y en las noches quietas, brindaba solo por los caídos, por los renacidos. Porque al final, la verdadera justicia no es destruir, sino sobrevivir.